en Colosenses, capítulo 3, versículo 17, nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracia a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir la palabra de nuestro Señor. Juan 14:26, que siempre os digo, dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado. Amén, queridos hermanos. Por supuesto, a partir de este momento vamos a estar compartiendo a través del himno de Aleluya la palabra de nuestro Señor, que es la continuidad de Génesis capítulo 6 que estamos tratando, queridos hermanos. Y vamos a leer exactamente, vamos a viajar ahí a Génesis capítulo 6 y hemos leído hasta el versículo 8. Por lo tanto voy a arrancar desde el 8, ¿sí? Desde el 8 en adelante. Pero vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Creador. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Digo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice el Señor a Noé, versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás, dice el Señor, aposentos en el arca, y la basa calafatearás con brea por dentro y también por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un cabo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer, y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, machos y hembras serán. Y de todo lo que vive, y de toda carne, dice el Señor, ya sea de las aves según la especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y esto va a servir de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, como lo dijo el Señor. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es palabra del Señor en el Espíritu, gloria sea su palabra, queridos hermanos. Y acá estamos viendo que la palabra del Señor es muy clara, y nos está marcando muy claramente, queridos hermanos, un episodio que para muchos puede ser demasiado fuerte, la decisión que está tomando el Señor para que llegue el Señor a la conclusión de destruir la tierra de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Yo le he leído completo por el simple hecho de que, más que nada, para que ustedes se den cuenta de algo que es muy importante, y eso importante es que de la forma que nosotros venimos haciendo el estudio bíblico, llevemos un orden,
¿sí? Un orden cronológico, homilético de cada acontecimiento, ¿sí? En este acontecimiento sería, ¿no?, que estamos por compartir, ustedes observen que hay una parte que es simbólica. Y la parte que es simbólica, ustedes habrán escuchado que se habla de los 300 codos, de los 50 codos de ancho y los 30 codos de alto. O sea, de largo, de ancho y de alto. Todo esto tiene un trasfondo espiritual, un trasfondo que dentro de la teología, la misma Sagrada Escritura también lo explican. Eso lo vamos a ver también. Vamos a ver qué significa. Seguramente ustedes se habrán preguntado, ¿tiene algo que ver las medidas, esas medidas que hizo el Señor? Porque es un arca que es de salvación. ¿Tiene algo que ver en este tiempo con nosotros? Y todo ese trasfondo espiritual, queridos hermanos, que nosotros vamos a estar compartiendo a través de la Sagrada Escritura. Así que a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de la enseñanza, queridos hermanos, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Muy bien, papel y lapicera, queridos hermanos, vamos a viajar espiritualmente. Primeramente, lo que tenemos que saber es qué significa el nombre Noé. Primeramente, ¿qué significa ese nombre Noé? Y anoten así, el nombre Noé se puede escribir del hebreo, porque viene del hebreo, y Noach, que sería N-O-C de casa y H, así, Noach. Es como que a veces, no sé si cómo se escribiría Noah, dicen algunos, pero se escribe de otra forma, indica otra, es como Noé. Noah es diferente, este es Noé. Y dice Noach, que significa, anoten así, descanso. Significa descanso, consuelo. Vieron que en Mateo 11:28 el Señor dice, vengan a mí los que están cansados, que yo os haré descansar. Bueno, Noé es como el que le estaba diciendo, vengan a mí que yo los haré descansar, porque van a pasar acontecimientos que van a ser completamente fuertes en la tierra. O sea, de alguna forma, la Escritura nos está marcando todo eso. Y le damos la gloria al Señor por eso. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué más estamos observando a través de estos acontecimientos con Noé? Observamos también, queridos hermanos, que si el significado del nombre Noé significa descanso y consuelo, es porque anteriormente, en el capítulo 5, si ustedes recuerdan, en el capítulo 5, versículo 29, dice, y llamó su nombre Noé, o sea, Lamec, que vivió 182 años, que lo engendra a Noé. ¿Cómo lo llamó? Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará, o sea, nos traerá un consuelo, un descanso. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que nuestro Creador maldijo. Maldita será la tierra por tu culpa, también hemos leído Génesis 3, versículo 17, 18 y 19, ¿verdad? Por culpa de lo que hizo Adán y Eva. Entonces vemos que el nombre de Noé significa descanso, consuelo. Entonces, cuando el Señor en Mateo 24, 37 dice, más como los días de Noé será mi venida, es como que la venida de Él trae descanso y consuelo. Si bien ya lo trajo cuando trajo la verdad, pero ustedes saben que el mundo se va a poner peor y vamos a necesitar de ese consuelo, de ese descanso. Ahora, la condición en los días de Noé era extremadamente terrible, como hemos venido aprendiendo en este tiempo. O sea, en el versículo 5 de Génesis 6, ¿qué es lo que vio el Señor? Que la tierra estaba llena de violencia y de corrupción. Lo hemos aprendido el viernes, ¿verdad? La tierra estaba llena de violencia. Todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo pensamiento de mal, que lo hemos coordinado con Romanos 3, en donde dice que no había ningún justo. O sea, es más, ustedes vieron que solamente
Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O sea, de los millones y millones de seres humanos que había en ese tiempo, solamente Noé se había hallado gracia. Dios ya había decidido destruir la tierra, como lo hemos leído acá en el capítulo 6. Entonces, la maldad del hombre era grande en pensamiento, todo el tiempo, era continuo. O sea, ya se habían, los espíritus inmundos se habían adueñado de la mayor cantidad, de prácticamente el 99% de la humanidad. Entonces esto me indica que Mateo 24 a mí me dice que cuando el Señor dijo, como a los tiempos de Noé será mi venida, que el 99% de los seres humanos van a estar completamente corrompidos en maldad. Y si uno presta atención a Mateo 24, termina diciendo que incluso dice que el amor de muchos se enfriará en ese tiempo. E incluso nosotros que somos elegidos, dice que hasta nosotros nos vamos a enfriar. Y entonces estamos observando que estamos en un tiempo de avivamiento que está bueno, pero parece que van a llegar pruebas fuertes en las cuales muchos van a empezar a dudar. Por eso es importante aprender la Biblia, porque en Mateo 4, que ya les dije, en Lucas 4, lo vence a Satanás el Señor con la palabra, cuando fue tentado. O sea, va a haber muchas tentaciones. Va a haber muchas, pero muchas tentaciones. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, o sea, velad, dijo el Señor. Que estemos atentos, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Entonces, en el versículo 8, que en donde haya la gracia, a pesar de la maldad del mundo, en Noé encontró favor ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque era un varón justo. La Biblia dice que era perfecto en esa generación, en medio de toda esa generación. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Entonces era temeroso de Dios. Y esto nos recuerda a lo que hemos leído también en Génesis 5:24, en donde hemos visto que Enoc también caminaba con Dios y que también era un hombre de estas características. O sea, existen hombres de esas características, mujeres de esas características. Ahora, en este tiempo existen, sí que existen personas con esas características. Amén. Ahora, acá el Señor nos pone como ejemplo estas características de personas que, como de tantos seres humanos, solamente puedan terminar siendo salvos 8 personas. ¿Qué nivel de trabajo la de Satanás con los ángeles caídos y los demonios? De poder manipular la mente de todos para llevarlos al punto de negarse la salvación a ellos mismos y de no creer a un hombre de Dios que le dice: arrepiéntanse, vengan, suban al arca, que Dios me dijo que se viene por el enojo, que hay una perdición, que se va a perder el mundo. ¿Cuánto tiempo le llevó? Hemos aprendido. Le llevó 120 años. 120 años. A Noé le llevó 100 años construir el arca. 100 años. Entonces, estamos observando que hemos entendido, por si hay alguien nuevo, que por eso en Génesis 6:3, ¿qué dijo el Señor? No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A partir de que lo dice el Señor ahí, exactamente son 120 años de tiempo que le da para que se arrepientan, y después de eso, exactamente esos 120 años, es destruida la tierra con el diluvio. Pero tuvieron 120 años para arrepentirse y no se arrepintieron. Al contrario, han cuestionado a Noé. Fue cuestionado de muchas formas. O sea, el hombre que tenía un significado muy lindo de lo que es descanso, de lo que es consuelo, Noé, sin embargo, él es rechazado, ¿sí? Él es rechazado por esa generación.
Ahora, la obediencia de Noé en el arca, ¿qué pasó con esa obediencia? Dios empieza a darle desde el versículo 13 al 22 instrucciones. ¿Sí? Desde el versículo 13 empieza a dar las instrucciones. En el versículo 14, hazte un arca de madera, le dice, ¿verdad? Dios le da las instrucciones para construir el arca. Ahora, este texto, al decir que le da instrucción, nos había llevado, que ya fuimos anteriormente, a Hebreos capítulo 11, versículo 17. Ustedes nunca se olviden que Hebreos capítulo 11 es el pasillo de la fe de todo lo del Antiguo Testamento, de la Torá, de los patriarcas, de los profetas. Es el pasillo de la fe de reyes del Señor. Pero exactamente habla de Noé en el versículo 7, en donde dice, por la fe Noé obedeció y preparó el arca para la salvación. Prepara el arca para la salvación de su casa, de sus seres queridos, pero él no fue mezquino, sino que invitó a todos los que querían subir. Por eso observamos también, y lo hemos dicho anteriormente, pero hay que repetirlo por lo que se viene hablando, que en segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios. Pero ¿qué está diciendo acá? Que no perdonó al mundo antiguo, no lo perdonó. Por lo tanto, cuando en Mateo 24:37, que varias veces lo voy a tener que repetir, el Señor dice, mas como los días de Noé será mi venida, quiere decir que ya tampoco los va a perdonar. En ese tiempo ya se acaba la paciencia de Dios. Entonces ahí todos, solamente aquellos que creyeron, dice en el mismo capítulo de Mateo 24, van a ser arrebatados. ¿Sí? Van a ser arrebatados. Una de las cosas que también yo les explicaba a las personas es que en ese tiempo todos los medios noticieros van a decir que fueron los extraterrestres, ¿verdad? Y yo le explicaba a las personas que son ovejas, que se congregan, el Señor dijo una palabra que es muy importante, en donde en el versículo 13 de Juan 3 dice él, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, dice ahí. Juan 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Hace mucho tiempo hice una prédica sobre este tema y la verdad que nos sorprendió a todos lo que el Espíritu nos marcó, porque ahí se descubren cuántos cielos hay. Y ahí me terminé dando cuenta yo de que Enoc no fue directamente al cielo que nosotros creíamos. Elías tampoco fue al cielo que nosotros creíamos. ¿Por qué? Porque si no, mentiría el Señor en Juan 3 al decirle a Nicodemo, nadie subió al cielo. Lo dice clarito. Yo me imagino la cara de Nicodemo cuando el Señor dice, nadie subió al cielo. ¿Se imaginan usted? Nadie subió al cielo. Nicodemo mirándolo al Señor. Y el Señor diciendo, nadie subió al cielo. O sea, ustedes mismos estarán pensando en este momento, ¿cómo es que nadie subió al cielo, pastor? No podemos entender esa parte. Sí, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, científicamente, ustedes pueden buscar en cualquier lugar, en los libros, en Google, científicamente está comprobado que un extraterrestre es el que viene de fuera de la Tierra. Entonces, el Señor viene de fuera de la Tierra, pero no son esos extraterrestres. El Señor no es esos extraterrestres que se ven ahí, que son muñecos disfrazados, que ustedes ven que preparan por ahí. No, eso no tiene nada que ver con nuestro Señor, porque el Señor es muy claramente, es nuestra imagen
y semejanza. No se olviden, el Señor es nuestra imagen y semejanza. O sea, nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Gloria sea al Señor. Entonces, nosotros tenemos que, no voy a profundizar en esto porque ya seguro se quedaron pensando en este texto de Juan 3:13, nadie subió al cielo, ¿verdad? Se quedaron pensando ahí, pero igual ya cuando lleguemos a ciertas partes de estos temas, en donde ya se manifieste para que les enseñe sobre el tema de los cielos, creo que está en YouTube la prédica esta de nadie subió al cielo en mi canal. Tiene un trasfondo muy lindo, pero a la luz de la verdad, de la Biblia, ¿sí? ¿Qué estamos observando acá? Lo que yo les quería decir es que el mundo va a empezar a hablar que alguien de afuera vino a llevar a los seres humanos. Pero observen ustedes un detalle. En Juan capítulo 17, voy a ir a Juan capítulo 17, el mismo Señor, Él dice en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, les dice. Entonces cuando uno lee Juan 3:16, ¿qué dice ahí? De tal manera amó Dios al mundo, pero ese es el primer año de ministerio. Sin embargo, cuando ya acá en capítulo 17, ya del tercer año de ministerio, Él ya no dice que ama al mundo. Él dice que ruega por los que tomó del mundo. Ya no ruego por el mundo, dice. O sea, qué situación, ¿no? Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces estamos viendo, como en el tiempo de Noé, que el Señor ya está resguardando a los que tenía, a los que ya habían subido en el arca, ¿verdad? Entonces el Señor aclara en el versículo 16 al 19, dice, no son del mundo. ¿Cómo no somos del mundo? ¿Qué somos extraterrestres? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, por aquellos que en ese tiempo no estaba escrita la Biblia, estaba profetizando sobre nosotros los gentiles, ¿sí? Pero ya a partir de ahí ya vemos que la palabra está diciendo que en el versículo 15 es muy clave de Juan 17, dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Entonces Noé, que era justo, el Señor lo guarda del mal que iba a vivir la humanidad en ese tiempo y que lo vivió, ¿sí? Por eso es que hemos visto claramente en 2 de Pedro 2, que ya lo escribieron, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, que no perdonó al mundo antiguo, De la misma forma, cuando ya el Señor cumplió 3 años de ministerio y estaba por morir, ya solamente Él ya se concentra en los elegidos y aquellos que acepten de ahí en adelante a Cristo como Señor y Salvador. O sea, el que rehúsa creer en el Cristo, en Jesús, en Yeshua, que es el Hijo de Dios, ya es condenado, dice, más en el mismo capítulo 3, ya ha sido condenado, dice. En el capítulo, cuando uno lee Juan 3, desde el 17 al 19, dice, ya ha sido condenado el que no ha creído. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 10, de 9 al 10, dice, confiesen con su boca al Señor. Ahora, todo fue perdido por diluvio, pero cuando uno ya va al capítulo, quiero que tomen nota, de 2 de Pedro capítulo 3, y dice la palabra del Señor, el versículo 5 en adelante, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que provienen del agua y por el agua subsisten. Acá quiero que presten atención. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o sea, desaparece pasado por agua. Pero, dice, los cielos y la tierra que existen ahora, dice ahí el apóstol Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición
de los hombres impios. Entonces, ¿qué estamos observando? Observamos la palabra en el versículo 6, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces Dios mandó construir un arca. Esa arca que se investiga hoy en día, cuando uno se concentra en la investigación de Discovery del arca, a nosotros nos basta leer la Biblia para creer, pero el que duda quiere pruebas científicas. Y para con Dios, todos aquellos que buscan pruebas es porque son incrédulos. Ahora, que Dios permita que encuentren las huellas y todo lo demás, gloria a Dios que lo permita para que muchos ateos crean. Pero ¿qué le dijo a Tomás en Juan 20, del 26 al 29? Porque me has visto, crees. O sea, yo admiro a los que sin ver crean. Entonces nosotros estamos escuchando la palabra y estos acontecimientos yo creo que sucedieron. Pero ahora no tan solo creo que sucedieron, sino que me está enseñando que eso va a volver a suceder desde otra perspectiva, ya no bajo agua. Porque nos vamos a encontrar con un pacto que hizo con Noé más adelante. Entonces, observamos que a través de Noé se manifiesta ahí la salvación. Como también más adelante vamos a ver que a través de Moisés se manifiesta una salvación. Y siempre Dios va marcando salvación bajo distintos hombres de Dios que son usados en el transcurso de las Sagradas Escrituras, que es lo que lo encontramos en la narración de Pablo en Hebreos capítulo 11 y en la descripción del primer mártir Esteban, que lo hace en Hechos capítulo 7, en donde da una cátedra teológica, incluso lo menciona a Noé. Y lo matan aún así a Esteban en el capítulo 7. Entonces, observamos, queridos hermanos, que toda la Sagrada Escritura, como habíamos leído en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, todo lo que está relacionado con lo que estamos aprendiendo en la Torá. Pero eso no quiere decir que si Pablo le hablaba a Timoteo haciéndole notar de que él era un teólogo que había estudiado también, no significa que en este tiempo las epístolas y el Nuevo Testamento de las buenas nuevas del Evangelio no signifiquen que no sean inspiradas por Dios. Por eso utiliza toda la palabra es inspirada por Dios. Si no, diría toda la ley solamente es inspirada por Dios. La ley de Moisés estoy hablando, ¿no? Porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos que ver todas estas señales, tenemos que ver todos estos mensajes, todos estos acontecimientos que son muy importantes para que nosotros en el andar cristiano que tengamos podamos también asesorar a nuestros seres queridos o a quienes Dios ponga en el camino. Ahora, ¿qué vemos acá? Que en Génesis capítulo 7, cuando uno lee, yo le voy a hacer una pequeña descripción nada más, después vamos a profundizar ya en otra clase. Cuando uno lee desde el capítulo 1 al 24, porque todavía no vamos a desmenuzar el capítulo 7, estamos hablando de Noé. Entonces, para poder avanzar y ver los capítulos venideros, porque es 6, 7, 8 y 9 sobre Noé, tenemos que saber quién es Noé. Tenemos que saber qué significa su nombre. Tenemos que saber quiénes son sus hijos. Tenemos que saber por qué se encontró ese agrado ante los ojos de Dios. Ya hemos visto que era un hombre justo, recto, que no había maldad en él. Era un hombre justo con todas las cosas, como tiene que ser. Entonces, ahí vemos que Noé entra en el arca con su familia, incluso los animales ya entran. Pero ya en Génesis 8:1, Dios se acordó de Noé y comenzó a secar las aguas. Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ya en el versículo 20 de Génesis 8, Noé ofrece, por ejemplo, un sacrificio a Dios después del diluvio, o sea, en agradecimiento. Ahí hace un sacrificio como el que hizo Abel y como posteriormente hace el pueblo hacia Abraham y luego el pueblo hasta la venida del Señor, que hace el último sacrificio como ofrenda. Y luego ya vemos sobre Noé que el Señor hace un pacto. Y este pacto está en Génesis 9, del 8 al 17, está descrito. Dios hace un pacto con Noé. ¿Y qué le da? Le da el arco iris. El arco iris viene a ser como señal de que nunca más él iba a destruir la tierra con un diluvio pasado por agua. O sea que cuando alguien dice que va a haber un acontecimiento con pérdida de agua, no es así, porque no va a volver a pasar.
Entonces, cada vez que uno ve un arco iris, es un momento, yo cada vez que veo un arco iris, veo que Dios se enojó, por ejemplo. Ustedes pueden ver como ustedes quieren. Ahora, ¿por qué veo que Dios está enojado cuando veo un arco iris? Porque la Biblia dice que cada vez que Él vea el arco iris, es porque Él no la va a destruir la tierra. Y esto para mí es como que yo estoy viendo que el Señor a veces se enoja tanto y dice, tengo ganas de destruir la tierra, pero no la voy a hacer porque veo el arco iris, porque hay un pacto. Y como Él no se niega a su pacto, entonces no lo va a hacer. Porque el arco iris le recuerda no a nosotros, sino a Dios, que no la puede destruir porque Él mismo prometió que no va a ser así. Y le damos gracias por eso al Señor. Gloria a ti, Señor. Amén, por eso. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar muy agradecidos de que nuestro Padre Celestial haya enviado a su Hijo amado. Amén. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado para morir en la cruz por todos nosotros. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Nuevamente, observamos, queridos hermanos, que el Señor con su misericordia empieza a trabajar en pactos. Hay pactos que Dios empieza a manifestar y vamos viendo los significados. Vamos a ir, cuando lleguemos ya a ese capítulo, vamos a ver ese significado y qué significan esos colores. Todo esto es sobre Noé, ¿no? Luego, ¿qué vamos a ver? Que Noé, ya en el capítulo 9, del 20 al 29, que luego vamos con profundidad a estudiarlo, Noé que hace, planta una viña, y ahí entra por primera vez el tema del vino. Pero ¿qué sucede? Hay un episodio ahí, con los 3 hijos que él tenía, con un hijo que se llama Can, que es el segundo, trae consecuencias. Esas consecuencias son bastante fuertes, y ahí ustedes van a aprender, cuando lleguemos a ese capítulo, muchas cosas sobre la humanidad, porque hay ciertos países que acarrean ciertas maldiciones. O sea, todo está descrito a través. No se olviden que cuando el mundo se perdió, en diluvio quedaron solamente la descendencia de los 3 hijos de Noé. El tema es que ahí está este tal Cam. Entonces, de eso dependía ya toda la humanidad. Pero también vemos otros 2 hijos, de los cuales uno de esos 2 formaba parte de la promesa de Génesis 3:15 sobre la simiente, sobre la genealogía. No se olviden que venimos aprendiendo que no se tiene que perder la genealogía, que Satanás quería destruir esa genealogía. Por eso, ¿qué hizo Satanás? Vamos a empezar a ver más adelante que empieza a dañar los vientres de las mujeres elegidas con los hombres de Dios. Por eso la mujer de Abraham no puede tener hijo, la mujer de Isaac, la mujer de Jacob, todas las que eran destinadas a que vengan hombres con la promesa, no podían. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante, que es muy importante. Yo más o menos lo estoy poniendo al tanto de tantas cosas que se van viniendo, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender como una lección espiritual sobre Noé? Sobre la obediencia. Tienen que tomar nota. De Noé tengo que aprender la obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, haz esto, y él lo hizo. 100 años construyendo un arca. Más de 100 años diciéndole a todo el mundo que se arrepienta. Entonces hallamos en él una enseñanza de obediencia, que eso queda descrito ya en Génesis 6, del versículo 8 al 9, cuando el Señor le empieza a dar las indicaciones, y él lo que dice, heme aquí. Él decide querer trabajar para Dios y hacer todo lo que Dios le manda, y por eso también fue salvo. ¿Qué más vemos con Noé como lección? Vemos la fe en la palabra de Dios, porque se cumplió lo que Dios le dijo. Entonces él, después de tanto tiempo, yo me imagino que hasta los hijos dudaron, su mujer habrá dudado, como le pasó a todos, sus nueras habrán dudado. Sin embargo, él creyó. Pase lo que pase, él creyó. Entonces nosotros tenemos que aprender, tomar como ejemplo a este hombre Noé. ¿Qué más? Él es un hombre que está anunciando un juicio. Por eso es que cuando nosotros estamos predicando, prácticamente anunciamos 2 cosas. Anunciamos la buena nueva, pero también anunciamos juicio de Dios. ¿Por qué? Que le decimos a todos, arrepiéntete, confiesa al Señor como Señor y Salvador. Estamos anunciando salvación, pero también estamos anunciando juicio, aunque ustedes no lo crean.
O sea, nosotros podemos ser piedra de salvación, incluso podemos ser una piedra de tropiezo para alguno, porque el que no lo acepta, ya prácticamente corre peligro, el que no acepta al Señor cuando nosotros nos ministramos, porque Dios ha permitido que lo ministremos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios cumple sus promesas. Todo lo que le había dicho a Noé, Dios lo cumplió. Le hace ver a Noé y a su familia que lo que Dios dijo, a pesar que pasaron más de 100 años, Él cumplió, por más que lo hayan tomado por loco. Yo me imagino a todos aquellos desesperadamente luego queriendo subir al arca. Pero, ¿cuándo quisieron subir al arca? Cuando estaban dando manotazos de ahogado. Ya cuando estaban dando manotazos de ahogado. Ahí decían, parece que no estaba loco este hombre. Parece que era verdad todo lo que decía. Ahogado ahí. Pero bueno, ustedes ya saben. Uno quiere cuidar la salud cuando ya la pierde, ¿verdad? Y mi esposa dice, los hombres quieren cuidar a las mujeres cuando ya la pierden. Agrandate, chacarita también. Mentira, se ríe mi esposa. Le manda saludos a todos. Gracias a Dios tiene sentido el humor. Bueno, no está leyendo porque saben ustedes que está ahí con el tema de recuperación de la difonía. Que por supuesto son ataques. Así que, gracias a Dios, puedo tirar el córner y el cabezazo que yo soy. Tengo que dar el córner y el cabezazo. No me queda otra, che. Pero bueno, ahí está el Padre Celestial. Queridos hermanos, hay una parte muy importante. Y la parte importante, esta parte viene en la parte que a ustedes ya sé que les gusta esta parte. Ya en el capítulo, en el mismo capítulo 6, en el versículo 15, escuchen lo que dice. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca. 300 codos. ¿Cuántos codos tenemos nosotros? Imagínense en 300 codos. Eso diría uno que no sabe qué significa, ¿verdad? Claro, porque la persona que no sabe qué significa se va a poner a contar codos literales de seres humanos. Pero no. Ahora vamos a ver ese tema. Pero luego dice, no se enojan por estos chistes, ¿no? Bueno, le dice 300 codos de longitud. 300 codos. Y también luego dice 50 codos de anchura. Me decía anoche Pablo, Alan, que se sumaron, Víctor. ¿Sí? Me alegra, Víctor. Entonces, luego dice claramente 30 codos de altura. Bueno, lo que tenemos que saber es que hay que tomar un codo, vendría a ser 45 centímetros, o sea, casi 1 metro. ¿Sí? Entonces, si vamos a multiplicar en 300 codos, serían 135 metros aproximadamente. Y si vamos a hablar de los 50 codos serían aproximadamente de ancho, o sea, del alto sería 135 metros, y de lo que es el ancho serían 22.5 metros. Y cuando habla de alto, serían aproximadamente 13.5 metros. Pero ahora concentrémonos en los 300 codos de largo. Concentrémonos, o sea, tendría de largo más de una cuadra y cuarto más o menos, vendría a ser. Y vemos que tiene 50 codos de ancho. Entonces todo esto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber de qué se trata, qué es lo que simboliza. Seguramente alguna vez se preguntaron esto, ¿qué simboliza? Sí, seguramente sí, ¿verdad? Entonces, bendecido querido Cristian, uno quiere saber qué simboliza en Génesis 6, versículo 15, estas medidas. Porque el arca es un arca muy importante, porque es para salvación. Sí, se pregunta de todo, claro. Y bueno, yo también, por eso uno investiga, estudia, y por supuesto hoy van a saber esas cosas que también es importante, ¿sí? Primeramente, en la Biblia el número 3, porque fija, el primer número que aparece ahí, hay 2 ceros, pero se manifiesta el número 3 primero, porque dice 300.
Entonces, el número 3 siempre ha simbolizado la plenitud divina de Dios a través del trabajo ministerial de Dios. ¿Cuál es el trabajo ministerial de Dios? Siempre fue Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Siempre fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o Espíritu Santo, Padre, Hijo, o Hijo, Espíritu y Padre. De toda forma indica lo mismo, porque es el mismo en realidad, que trabajan de distintas formas. Dios es espíritu, pero era necesario que sea carne, porque tenía que contaminarse para morir y luego volver a la esencia del espíritu, para luego venir en espíritu. Estamos en el tiempo del Ruach HaKodesh, que es el único que nos lleva a todo arrepentimiento de pecado. O sea, el mismo espíritu que en Génesis 1:2 aleteaba sobre las aguas, aletea en nosotros. El número 3 siempre fue así, pero por ejemplo el agua. Observen este detalle. El mundo fue perdido por agua. O sea, mira el poder del agua. Pero el único elemento de todos los elementos formados por Dios que se divide en 3 es el agua, porque el agua se divide en líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? Y nada de eso es casualidad. Por eso es que cuando uno lee Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, cuando habla de los que creen en Él, que de su interior van a correr ríos de agua viva, en el versículo 39 dice, y esto decía del Espíritu que iban a recibir. Entonces vemos que iban a recibir, o sea, miren los complementos del número 3. Y sabemos que en Apocalipsis nos muestra que el enemigo de Dios copia el trabajo ministerial de Dios. Por eso vamos a ver ya a la bestia, al falso profeta y al mismo Satanás. El número 5, este ya está asociado con la gracia de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos que serían espirituales, ¿sí? Primeramente vamos a poner un ejemplo con el número 3. Anoten así, Juan capítulo 14, Juan 14, y vamos a leer en Juan capítulo 14, el versículo 20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Habla como un ejemplo de su partida y cómo de alguna forma se iba a manifestar una unidad. Y ya en el capítulo 17 del mismo capítulo de Juan 11, ya en el capítulo 17, él dice en el versículo 23 y 24, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Por qué? Porque él era unidad o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo son perfectos en unidad. Y quiere que nosotros también seamos iguales. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy también ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ahora, cuando uno lee 2 Corintios 3:18, dice que nosotros vemos reflejada la gloria de Dios como por un espejo, a través del Espíritu Santo. Entonces vemos que los 3 que son uno, nos hacen a nosotros uno con ellos. Uno con ellos. O sea, 2 más 1 igual a 4, pero es 3. Entonces el número 3 es la primera medida que se ve en la Biblia manifestando un número de unidad, de perfección, en ministerial, etcétera, etcétera. Pero cuando llevamos a los 50 codos, ahí vemos el número 5. Pero el número 50 nos habla de alguna forma, porque el Levítico, vamos a ir a Levíticos, anoten así Levíticos capítulo exactamente 25, anoten así 25 versículo, acá está 25, y voy a leer el versículo o 10 o en contexto desde el 11, pero vamos a ver. Dice el versículo 11 de Levítico capítulo 25. El año 50 será de jubileo. El año 50 os será jubileo. No sembrarás ni segarás lo que naciera de suyo en la tierra, ni vas a vendimiar sus viñedos. Entonces vemos que
el año 50 es de júbilo, que representa todo lo que dice a continuación. Porque es júbilo, santo será a vosotros el producto de la tierra, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Miren lo que indica espiritualmente. Por eso es que le dijo al Señor que tenían que esperar la promesa a los apóstoles. En Hechos capítulo 1 le dice: esperen la promesa que llega en ese jubileo en el Pentecostés, los 50 días. Entonces, todo eso representa el número 50. Pero en donde yo me quedo más admirado es en esta parte que viene, en los 30 codos. Esa me impresionó más a mí. Me impresionó bastante. Ahora van a entender por qué. Hay personas que dicen que el verdadero bautismo por las aguas se tiene que hacer según lo hizo el Señor en Lucas capítulo 3, a los 30 años. Entonces hay denominaciones que incluso bautizan a esa edad a las personas, porque sacaron la conclusión de que hay que ser obediente a los pasos y a cómo el Señor se manejaba. Y si vos lo ves desde una perspectiva de neófito, decís sí, pero si lo ves desde una perspectiva de erudito, decís no. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero para entender? Esta parte en donde hay que parar las antenas. Uno tiene que leer Lucas 3, vamos a leer Lucas capítulo 3, 23, en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 3, versículo 23, dice la palabra del Señor: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Cuántos años tenía el Señor cuando empieza el ministerio? 30. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Si vemos en contexto, dice en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue bautizado Jesucristo. Jesús fue bautizado. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces cada vez que uno se bautiza, el Señor dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero alguien te puede decir: no, tenés que esperar a cumplir, tenés que cumplir 30 años para bautizar, a los 30. ¡No! Mirá si se muere antes de los 30. Entonces, ¿dónde está la confirmación en el Antiguo Testamento? En Números, anoten Números capítulo 4, y ahí vamos a entender todo, ¿sí? Números capítulo 4, todo esto va con la mano de, miren cómo el tema del arca de los 30 codos. En Números capítulo 4, versículo 33 dice así: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Lo que está diciendo: todo que quiera un sacerdocio levítico va a dar comienzo al sacerdocio para servir en el tabernáculo a los 30 años. Y como el Señor dijo: yo no vine a anular la ley sino a cumplirla, Él tenía que empezar su ministerio a los 30 años. Por eso es que se bautizó a los 30 años. Pero no significa que por eso todo el mundo se bautiza a los 30 años. Si alguien entiende, dice amén. ¿Ah, qué versículo? Bueno, los dos versículos que acabo de dar, que van de la mano con todo lo que estoy hablando, se trata acerca de los 30 codos, que está en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Versículo exactamente 15, que lo confirman referente a los 30 codos con el simbolismo espiritual, que está en Números capítulo 4, 3, que es el año que empezaba un sacerdocio levítico para servir al Señor, y el Señor en Lucas 3, versículo, si quieren anotarlo, del 21 al 23, exactamente en el 23, dice que a la edad de 30 años el Señor empieza el ministerio para trabajar para Dios. Si tomo nota, me dice amén. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El trasfondo simbólico de esos exactamente 30 codos de alto. 30 codos de alto. Entonces también empezamos a analizar todo esto, que está bastante lindo, está bastante interesante. Vamos a ver simbolismos a través de lo que vamos viajando en muchas áreas que están ahí y que son simbólicos y que aparecen como camuflados. Es como cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Todo es simbología. Entonces el arca
que tenía 3 niveles, que hemos leído en Génesis 6:16, vemos esos 3 niveles son una representación, según algunos eruditos, estudiosos teológicos, que también es una representación de los 3 cielos. Vieron que el apóstol Pablo dijo, yo fui arrebatado al tercer cielo. Bueno, entonces se ve como una representación también simbólica, pero no exactamente en los 3 cielos que nosotros podemos ver mirando hacia arriba, porque el primer cielo es hasta donde están las nubes y vuelan los pájaros y las aves, pero el segundo cielo es a donde están los cuerpos celestes, la luna, el sol, las estrellas. Pero tercer cielo es ya el reino celestial del Señor. Algunos dicen que hay 7, otros dicen que hay 3. Eso lo vamos a ir viendo a través de las enseñanzas, porque la Biblia aclara todo eso. Pero acá en este caso, lo que algunos ven como una representación del cielo, de la tierra y del mundo subterráneo, vendría a ser. O sea, cielo, tierra, mundo subterráneo, o vendría a ser de cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, se han sacado conclusiones de que esos 3 niveles de altura podrían representar esto que le estoy acabando de decir, tanto cuerpo, alma y espíritu. Pero más allá de todo ese simbolismo, yo de todo estos simbolismos me ha impresionado más. Sabemos que el del 50 es el del jubileo, pero me ha impresionado más el de los 30 codos, en donde nos muestra que el Señor empieza a trabajar a los 30 años en su ministerio de trabajo. Entonces, todo esto que estamos aprendiendo, queridos hermanos, es muy importante. Por ejemplo, la Biblia también nos dice que en el versículo 16, acá viene una parte también que es muy importante, que tenía una sola puerta. Ahora, si en el versículo 16 de Génesis dice que tenía una sola puerta, cuando uno lee 2 textos importantes que están en Juan capítulo 10, primeramente, dice el Señor en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, el mismo Señor, vemos que en el mismo capítulo, Él dice en el versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta. ¿Y cuántas puertas tenía el arca? Una sola. Ahora, ¿por qué el arca de Noé, sería la pregunta espiritual, tenía una sola puerta? Porque estaba marcando el cumplimiento profético de Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no había otra entrada. Como Juan 10, yo soy la puerta. Entonces, es el simbolismo de una sola puerta. Porque había tantos animales, podían tener muchas puertas. No, sin embargo, hay una sola puerta. Amén, queridos hermanos. Como en los tiempos de Noé será mi venida. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Tiene una sola entrada. Yo soy el camino para la salvación. Amén, gloria a Dios. ¿Están preparados para más? Gracias, Señor. Bien, queridos hermanos, ya vamos terminando porque ustedes saben que ahí estamos en el cumplimiento del horario y vamos a estar orando. Pero ya para ir terminando, vemos, queridos hermanos, que todo esto nos lleva a la salvación de Cristo. O sea, todo lo de Noé nos lleva a la salvación de Cristo. Por eso cuando uno lee Hechos, capítulo 4, tomen nota, versículo 12, que es tan conocido ese texto bíblico, él dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y en ese tiempo de Noé no había otra forma de ser salvo que entrar por esa puerta, la única puerta que tenía el arca. Y en este tiempo, cuando vuelvo a repetir en Mateo 24:37, como los tiempos de Noé será mi venida, o sea, yo soy la única salvación. Tienen que hacer lo que yo les digo. Entonces, vemos que tanto Noé como su familia fueron salvados por la obediencia. La obediencia. De la misma forma nosotros los creyentes, queridos hermanos, por la obediencia. Entonces, ¿cómo termina todo esto? Termina en el arca como una representación. Representación sería
de ese acontecimiento, de todo ese acontecimiento, tanto en las medidas del arca, que todo lo que hemos aprendido que representa, sino que también apunta a que a principios, nunca se olviden de esto, a principios espirituales y proféticos, porque ya el arca de Noé estaba profetizando. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? La salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Todo el Antiguo Testamento, Noé, desde Abel, la sangre que habla, dice la sangre de Abel habla, pero la sangre de Cristo habla más, hemos aprendido. Entonces, las medidas del arca de Noé también hablan. Y vemos que ahí entendemos por qué la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, exactamente en el versículo 12, dice la palabra del Señor, que la palabra es viva y eficaz. Es tan viva que hoy nos ha hablado y le damos la gloria al Señor por todo lo que venimos compartiendo y vamos a seguir compartiendo, queridos hermanos. Así que en este momento vamos a estar orando, queridos hermanos, los unos por los otros. Yo le doy gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido una vez más estar compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, toma control y dominio como siempre en cada una de las personas que están acompañándonos. Ahora voy a estar leyendo sus mensajes y el que quiera pueda subir para decir algo o preguntar algo, pero quise llevarle esta enseñanza así ordenadamente, sin hacer muchas interrupciones, para que luego aquellos que la vayan a escuchar en YouTube, en nuestro canal Casa Bíblica Ferreira, la puedan asimilar y la puedan tomar nota. ¿Sí? Le doy gracias al Señor por todo. También el Señor ha manifestado un hermano de acá, creo que se llama Cristian, que tiene un programa que yo le voy a pasar la prédica y va haciendo los recortes de muchas pausas que hay y le va a dar un efecto de más claridad, y todo eso lo hace el Señor. Y después yo haré las ediciones para que pueda llegar a sus hogares, y ustedes también lo van a compartir. Entonces estos estudios se van a viralizar para la gloria del Señor, y cuando nos demos cuenta ya va a haber muchas almas que vamos a ganar, y ese es el propósito, ganar almas para que la mayor cantidad puedan subir al arca del Señor, al arca de Cristo en el nuevo pacto. Así que Padre Celestial, acá estamos preparando esa generación, y esta generación a la cual estamos enseñando, ellos van a preparar otra generación hasta tu venida, Señor, que solamente el Padre sabe cuándo va a ser. Pero tú no nos quieres encontrar durmiendo, sino haciendo lo que estamos haciendo. Así que danos fuerza, Señor, restaura nuestra fuerza, que nuestras células sean regeneradas, rejuvenecidas, rejuvenécenos como las águilas, Padre Celestial, y danos todo lo que necesitamos, todas las armas que se necesitan para seguir ministrando, para que podamos en cada lucha espiritual vencer con tu santo nombre y con tus enseñanzas. Quedan bendecidos en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, todos, queridos hermanos. Así que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. El pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos Yeshua El Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Acá solamente nos estamos despidiendo de todo lo que es la gente de YouTube, por donde vamos a estar dando lo completo a la enseñanza, y por parte en TikTok. Desde ya, bendecida vida para todos. Bendición todas las cosas y que tengan buena salud. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí.